Amado Dios, te damos gracias por este nuevo despertar, Señor, por este nuevo día que nos regalas, Dios. Queremos en este día, Señor, leer tu palabra, meditar en ella. Y queremos, Padre Santo, escuchar tu voz. Solamente queremos oír palabra tuya, Señor, no palabra de hombre, sino lo que tú tienes para cada uno de los que nos levantamos a buscar de tu presencia, Señor. Te doy gracias, Papito, y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Lucas y hoy vamos a tener el placer de leer el capítulo número 3. Juan el Bautista prepara el camino. Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Iturea y Trancotini. Y Lisanías gobernaba Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo: «Es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios». Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: «Camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego». Las multitudes preguntaron: «¿Qué debemos hacer?». Juan contestó: «Si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre». Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer?». Él les contestó: «No recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere». «¿Qué debemos hacer nosotros?», preguntaron algunos soldados. Juan les contestó: «No extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario». Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo: «Yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable». Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos pecados uno más. Bautismo de Jesús. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron, y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo: «Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo». Antepasados de Jesús.
Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Jesús era conocido como el hijo de José. Bueno, de aquí adelante encontramos toda la genealogía de José que nos lleva hasta Adán, que era hijo de Dios. Bueno, este es el capítulo 3 del Evangelio de Lucas y empieza hablando acerca de Juan el Bautista, cómo prepara el camino del Señor. Mire que Lucas da una descripción bien clara para que todo el mundo sepa exactamente en qué fecha es que se están narrando estos hechos y da la referencia a los que gobernaban en esa época cuando Juan el Bautista empieza su ministerio saliendo desde el desierto y fue hasta el río Jordán y estaba predicando a que la gente debía de bautizarse y demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Mire que en esa época lo que se hacía era que las personas se hundían, se bautizaban con un bautismo, hundiéndose completamente en las aguas, y eso lo que hacían era como limpiar los pecados, pero era una demostración de que verdaderamente estaban arrepentidos. Porque si yo estoy arrepentido, yo tengo que demostrar con algún hecho que verdaderamente yo estoy arrepentido de lo que estoy haciendo. No es simplemente un remordimiento o cuando cometo algún error y entonces empiezo de pronto a sentirme mal y voy y como por remordimiento declaro que yo no vuelvo a hacer lo que hice, pero después vuelvo y lo repito porque mis acciones demuestran si verdaderamente estoy o no estoy arrepentido. Entonces él viene hablando en su ministerio es de arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos viene pronto, decía Juan. Arrepiéntanse, cambien de camino. La palabra arrepentirse no es un sentimiento, es una decisión. Normalmente nosotros dice, estoy más arrepentido por lo que hice, pero es por el dolor que está sintiendo en ese momento. Pero el arrepentimiento, la palabra en sí, lo que significa es cambiar de dirección, hacer algo diferente a lo que uno venía haciendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si una persona o es alcohólica, entonces está arrepentido y no quiere tomar más y se siente verdaderamente mal por el pecado que está cometiendo, de emborracharse y de todas las cosas, entonces cambia de dirección, empieza a tener nuevas amistades, empieza a construir nuevos hábitos, empieza a alejarse de eso que lo estaba haciendo hundir o eso que lo estaba llevando a que tomara más licor. Entonces el arrepentimiento es eso y eso es lo que empieza a predicar Juan el Bautista. Era un evangelio de acción, o sea, no era un evangelio simplemente de sentir emociones y cosquillitas en el estómago, no, era un verdadero arrepentimiento, es un cambio de dirección, es un cambio de vida y eso es lo que demuestra. Después sigue hablando lo que Isaías había hablado acerca de él y dice que es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Y eso es lo que Juan el Bautista había sido profetizado por Isaías desde 700 años antes, de que él iba a preparar el camino para que el Salvador llegara y básicamente es lo que él estaba haciendo. Mire que lo que él cuando estaba bautizando, dice que cuando la multitudes acudían a él, la gente pensaba que él era el Mesías y cuando la gente iba les decía de frente, camarada de víboras. Imagínense que uno empiece un sermón diciéndole a la gente, camarada de víboras. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. No digan simplemente el uno al otro, estamos salvos porque somos descendientes de Abraham. Esto no significa nada, porque les digo, Dios podrá crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Es lo que hoy en día se dice, no es simplemente decir, no, yo soy cristiano porque voy a una iglesia, o yo soy hijo de Dios porque simplemente a uno le dicen, o hay ciertas religiones que dicen que es que todos somos hijos de Dios y que todos nos vamos a ir para el cielo, y eso no es verdad porque no es bíblico.
Entonces mucha gente va a las iglesias y dice, no, yo soy cristiano porque voy a una iglesia, pero no está demostrando hechos de arrepentimiento porque seguimos con la misma vida. Yo voy a la iglesia, diezmo, pero trato mal a mi esposa, le hablo feo, no le doy el sitio que ella se merece, estoy haciendo negocios ilícitos, soy una persona de pronto que simplemente está viviendo a toda hora con caretas, con falsedades y con cosas que a Dios no le agrada, pero soy cristiano porque voy a una iglesia. Y eso es lo que pasaba en esa época. La gente decía que porque eran descendientes de Abraham, entonces eso ya simplemente era para que ellos fueran salvos, sino es de la forma en que nos comportamos. Óigalo bien, cómo nos comportamos nosotros, dependiendo de eso, esos signos de arrepentimiento, esos signos de que hemos cambiado de vida, son la demostración de que verdaderamente somos hijos de Dios. Es bien importante eso porque es lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Lo que Juan el Bautista estaba haciendo era preparando el camino con un bautismo para limpieza, para preparar, para empezar a hablar y empezar a cambiar de vida para que las personas se dieran cuenta de que verdaderamente estábamos con el deseo de cambiar. Y lo que estaba haciendo era eso porque cuando viniera Cristo, decía Juan el Bautista que él ni siquiera era digno de desatarle las tiras de sus sandalias, porque verdaderamente él venía y iba a bautizar era con el Espíritu Santo. Una cosa es bautizo para que como limpieza, como un símbolo de arrepentimiento, y otra es un bautizo del Espíritu Santo que nos da la salvación también, porque nuestra declaración de fe dice, si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Y el Espíritu Santo es el sello de que verdaderamente somos salvos. Es una bendición muy grande porque Jesucristo nos bautiza a nosotros y nos da el Espíritu Santo y hoy somos hijos de Dios gracias a que Jesucristo murió en la cruz por nosotros y nos ha sellado con su Espíritu Santo. Después viene el bautismo de Jesús y Jesucristo. En el momento en que se bautiza, viene el Espíritu Santo y desciende sobre él como en forma de paloma, y en ese momento los cielos se abren y el Padre dice, este es mi Hijo, el que me da gran gozo, o en otras versiones, en quien tengo complacencia. Después viene la lista de los antepasados de Jesús. Mire que si usted es un estudioso y le gusta indagar acerca de las cosas más profundas, de no simplemente leer por leer, se puede dar cuenta que la genealogía que muestra aquí de los antepasados de Jesús es muy diferente a la genealogía que presenta Mateo. Recordemos que Mateo presenta a Jesús como rey y él como rey manda y da el linaje del rey David. Empieza con el rey David desde Abraham y llega al rey David y viene demostrando el linaje del rey, porque por herencia se dice que los reyes vienen básicamente por herencia porque el hijo sucede al otro hijo y así sucesivamente. Por eso Mateo lo demuestra así. Pero vemos esta genealogía o estos antepasados que son muy diferentes a los de Mateo. Hay gente que alcanza a decir de que aquí la Biblia se contradice, pero no es así. En este momento lo que vamos a presenciar es esta genealogía, es la genealogía por el lado de María, porque tanto José como María eran del linaje de David. Y si nosotros nos ponemos a leer, empieza a leer José es hijo de Elí, Elí era hijo de Matá, y este José no es el mismo José, el padre putativo de María, sino el padre putativo de Jesús, perdón, sino que este José es el papá de María, porque en esa época el José era muy común y corriente, casi todo el mundo se llamaba José, y entonces en esa época los Josés abundaban
y por eso dice José era hijo de Elí, Elí era hijo de Natán. Pero mire que si vamos hasta el versículo 31, léalo usted mismo y vea, investigue si usted tiene curiosidad y quiere aprender más de la Biblia. Y en el verso 31 dice que Eliaquín era hijo de Melea, Melea era hijo de Manaín, Manaín era hijo de Matatá, Matatá era hijo de Natán, y Natán era hijo de David. Si usted va a Mateo, va a ver que José viene por la descendencia de David, pero por el lado del hijo de Salomón, porque él viene Salomón y después David. De ahí, después de David, si viene la misma descendencia exactamente igual que en Mateo, pero Mateo lo lleva nomás hasta Abraham. Y Lucas hace un estudio más profundo y lo lleva hasta el mismo Adán. ¿Por qué? Porque Lucas, recuerden, muestra a Jesús como hombre. Él como médico lo muestra como hombre y por eso da la genealogía hasta el Hijo de Dios, que el primer Hijo de Dios fue Adán, pero desafortunadamente peca, sale de la presencia de Dios, y Jesucristo es el segundo Adán porque es un hijo de Dios también, pero Él nos da la entrada a nosotros para que nosotros podamos tener la oportunidad de ser hijos de Dios también por medio del sacrificio de Él. Hoy podemos vivir en el paraíso, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos. Podemos tener una vida como si estuviéramos en el paraíso porque ya tenemos comunión con Dios gracias a que Jesucristo con el sacrificio en la cruz y nosotros por fe y en el aceptarlo a Él nos hace hijos y como hijos herederos de todas las promesas. Así que qué bonito y qué interesante son todos estos escritos, pero es bueno indagar un poquito, ir a fondo, y les invito a que vayan y miren y examinen la genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas, y verán que tanto por el lado de José y por el lado de María, Jesús era del linaje de David. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amantísimo Dios, gracias te damos, Papito Bello, por la oportunidad que nos das, Señor, en cada día de poder, Padre mío, leer tu palabra, de poder indagarla, de poder estudiar, Señor, todo lo que tú tienes con nosotros, Señor, porque de verdad que es importante saber, Señor, todos estos datos, Papito lindo, porque muchas veces la gente quiere meternos en la cabeza de que todas estas cosas que aparentemente son contradictorias, le quitan la veracidad a la palabra tuya, Señor. Pero tú nos demuestras de que tú eres veraz y que en tu palabra no hay ninguna equivocación, Señor. Yo bendigo a cada persona que escucha estos audios, Señor, y te pido de todo corazón que les bendigas a todos, Señor. Permítenos, Señor, tener un día bueno, Señor, donde tu presencia nos acompañe donde quiera que vayamos, Señor. Quedamos en tus manos y te damos la gloria y la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.